¿Qué tal? Bienvenidos al tercer día del devocional semanal de la Casa de la Bendición. En este día tercero vamos a hablar acerca de la salvación que es por la gracia de Dios. Y el texto que vamos a leer es Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 9. Y te invito a que leas conmigo juntos, vamos a leer la palabra del Señor. Dice el versículo 8 de Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. O como dice acá, para que nadie se gloríe. Estos dos versículos que acabamos de leer echan una luz bien clara acerca de dónde procede nuestra salvación, cuál es la causa de nuestra salvación, y nos dice que la salvación es todo obra de Dios, que no hay nada de nuestra parte en el asunto de la salvación, que somos salvos por la pura, sola y absoluta gracia de Dios, que nosotros recibimos por medio de la fe, pero que aún la fe, como vamos a ver hoy, tampoco es algo nuestro, sino que también es un don que Dios nos da. O sea que la salvación es todo un regalo de Dios, todo un don de Dios al hombre, porque nosotros no podemos ser salvos basados en nuestras buenas acciones, obras y conductas para ganarnos la salvación. Nosotros estamos imposibilitados de ganarnos la salvación con nuestros propios medios. Por eso la salvación tiene que ser un regalo de Dios. Y el hecho de que sea un regalo de Dios, tampoco nadie puede jactarse de su salvación, ni tampoco nadie podría decir que es un creyente como si eso fuera una gran hazaña de su parte, sino que el hecho de ser creyente, de ser un cristiano nacido de nuevo, es una obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Todo en la salvación es obra de Dios. Por eso este texto que yo compartí con ustedes nos habla de que la única manera en que nosotros podemos ser salvos es por la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido, es el favor de Dios sobre nosotros que no merecemos su favor por ser pecadores, rebeldes y desobedientes a sus leyes y a sus mandamientos. Nosotros no merecemos la salvación y justamente es por esto que Dios la da por su gracia. Es por gracia significa que nosotros no podemos hacer nada para merecerla. No somos salvos porque hemos sido buenos, no somos salvos porque hayamos hecho buenas cosas, por nuestra buena conducta, por nuestros buenos méritos. No somos salvos porque nosotros nos hemos ganado la salvación o la hemos comprado de alguna manera. La Biblia es clara cuando dice que no podemos hacer esto. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, escribió a los creyentes y le dijo estas palabras: por las buenas obras ningún ser humano será justificado delante de Dios. Repito, por las buenas obras, dice el apóstol Pablo, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es más, el apóstol Pablo añadió que todas las personas que dependen de sí mismos para la salvación, que dependen de su esfuerzo para cumplir los mandamientos de Dios y ganarse así el favor de Dios, en vez de estar bajo bendición de Dios, están bajo la maldición de Dios. ¿Y por qué están bajo la maldición de Dios aquellos que dependen de sí mismos para lograr su propia salvación? Porque ninguno puede cumplir perfectamente todos los mandamientos de Dios. Si vos te estás esforzando por hacerlo para ser salvo, entonces
La Biblia es clara cuando dice que estás bajo una terrible maldición. Porque si sos sincero con vos mismo, sincera con vos misma, sabés que no estás cumpliendo a la perfección todos los mandamientos de Dios. Lo que te hace ser culpable de pecado, lo que te hace ser un pecador, una pecadora, y lo que te hace ser una persona condenada y perdida, que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, sería imposible que puedas recibir salvación de tu alma. Dios nos trae la salvación por su gracia, y nuestra respuesta a esa gracia divina es la fe. Pero noten que el texto que acabamos de leer dice que también la fe no es algo nuestro, es algo que también Dios nos da. O sea, tan terrible, incapaz y tan desesperante es la condición del ser humano, que Dios tiene que poner en nosotros el deseo de creer. Porque si no, no podríamos ni siquiera hacer eso, ni siquiera pudiéramos hacer eso. Alguno me dirá, pero yo creo, yo sí que puedo creer, yo creo también, pero creo a partir de que Dios un día, cuando tenía 20 años, me dio el don de la fe. Me dio el don de poder creer, porque hasta ese día era un incapaz de poder creer en cualquier cosa que dijera la palabra de Dios. Estaba totalmente inhabilitado de poder creer porque no entendía las verdades espirituales. ¿Qué las iba a entender si mi vida y mi cabeza estaban absolutamente en otra cosa? Que ni siquiera me iba a preocupar o interesar en las verdades espirituales que están reveladas en la palabra de Dios. Pero gracias a Dios por su misericordia y por el regalo de la fe pude creer. Y esto es necesario que sea de esta manera, porque tenemos que creer para ser salvos, y como no podemos creer porque estamos muertos en nuestros pecados, entonces Dios tiene que venir a rescatarnos de ese estado de desesperación en el que nosotros nos encontramos. Dice la Biblia que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, y si no las entiende, entonces ¿cómo las va a creer? No las puede creer. Para colmo de males, el pecado le ha dado lugar a Satanás en nuestras vidas, y Satanás ha cegado el entendimiento del ser humano para que la luz de la salvación, la luz del Evangelio, o en otras palabras, Satanás ha cegado el entendimiento del ser humano para que no tenga la claridad de poder entender la verdad del Evangelio que le ofrece salvación para su alma. Y esta es la condición del ser humano, triste, desesperante. Esta es la condición del ser humano antes de ser salvo, muerto en sus propios pecados, ciego en la oscuridad de su ignorancia, ¿sí? Cegados por el mismo Satanás en su entendimiento, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Estábamos indefensos, estábamos inútiles, incapaces de tener fe en nuestro seco corazón. Nuestro seco corazón no tenía capacidad de poder creer ni tener fe que salva, la fe que trae la salvación, o mejor dicho, que recibe la salvación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que venir y darle vida a nuestro seco corazón. Dios tuvo que venir y darnos ojos a lo que estábamos ciegos. Dios tuvo que venir y abrir nuestro entendimiento. Dios tuvo que venir y darnos libertad a los que estamos cautivos en las garras de la ignorancia, en la ceguera de Satanás. Por lo tanto, no podemos negar que toda la obra de salvación es un milagro de Dios. La salvación es un milagro de Dios. Quien te habla por un milagro de Dios.
por un milagro que Dios hizo en mi vida cuando tenía 20 años y estaba completamente perdido en una vida de vicios, en una vida de locura, en una vida de destrucción, en una vida de drogas, en una vida perversa, malvada. Los que me conocen de esa época, de ese tiempo, saben bien lo que yo era, pero gracias a Dios que en su misericordia me dio el regalo de poder creer y de poder entender las verdades espirituales reveladas en la palabra de Dios, y por esa gracia derramó sobre mi vida el regalo de la salvación. Nosotros creemos el Evangelio y recibimos al Señor Jesucristo por fe, pero es Dios mismo, es el que nos da el deseo, la capacidad, el entendimiento. Es Él mismo el que nos da la libertad para que nosotros podamos hacer eso. Ninguno de nosotros puede jactarse de lo que es. Hoy yo no puedo jactarme absolutamente de nada. Yo me acuerdo pero muy bien lo que yo era. Yo me acuerdo bien quién yo era y no puedo jactarme absolutamente de nada. Todo lo que soy y todo lo que hago se lo debo a la gracia de Dios, al milagro que Dios hizo en mi vida. Nosotros hemos respondido a esa gracia de Dios inmerecida hacia nosotros con la fe. Una fe que también nos fue dada como un regalo de la misericordia de Dios. Por eso, todo, de principio a fin, la salvación es una obra completa de Dios. Y deberíamos agradecerle a Dios por esta obra maravillosa que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y si todavía no tuviste esta experiencia, si todavía no fuiste salvo, si todavía no fuiste salva, creo que en este mismo momento, ahí donde me estás mirando y me estás escuchando, Dios está tocando su corazón con tu gracia y está depositando en tu vida el regalo de la fe y está comenzando a nacer dentro tuyo el deseo de creer en lo que dice la palabra de Dios. Si es así, en este mismo instante, entregale tu vida a Jesucristo, rendile toda tu vida al Señor Jesucristo, confesalo como tu Señor y Salvador, cree en Él y en su obra en la cruz del Calvario y en su resurrección de entre los muertos al tercer día, y el milagro va a ocurrir también en tu propia vida. Que Dios te bendiga mucho. Mañana nos volvemos a encontrar.